Solo a ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, ni nada que me pueda sorprender. Solo un corazón que me ha dado una y otra vez. Queremos, Señor, a ti esta tarde, Dios, aleluya. Poderoso Señor. No hay nada que me enamore más, ni nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona, multitud de dolores. Me inclino ante ti. Solo a ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Conociendo que tú eres el Señor de señores, Rey de reyes, príncipe de paz. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Qué linda alabanza, ¿no? ¿Cuántos se llenaron de la presencia del Señor? Amén, gloria a Dios. Bueno, les invito a que tomen su asiento, porque ahora viene la palabra. Que la va a estar compartiendo de evangelista Juan Ignacio. Así que ahora que estoy escribiendo, aleluya. Hay un fuerte aplauso al Señor que para él toda la gloria, ahora y la alabanza. Ya que estamos en la atmósfera, se va a prender a fuego la iglesia. Repito que se ponga de pie. Que mientras aprovechamos esta atmósfera que se está prendiendo fuego en la iglesia, y a través de la oración, a través de la palma, porque no es el ministro, sino la presencia del Espíritu Santo que está en este lugar. Hoy en esta tarde oramos, papá. En esta tarde, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Padre amado, que tu palabra, Padre de la gloria, que es más cortante que toda espada de dos filos, esté rompiendo, Señor, todo impedimento del diablo, toda estructura que vino a la mente, Señor, que vino, Padre celestial, a confundir a mis hermanos. Hoy los reprendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre. Que tu palabra, Señor, esté libertando, sanando, no solamente de Padre amado, libertando, sanando y restaurando, sino también volviendo al carácter de Cristo, Padre celestial, exhortando, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre celestial, para cumplir tu propósito, Padre, así como en el cielo, acá en la tierra, Padre. Hoy en esta tarde traemos el gobierno del cielo, Padre, acá en la tierra, Padre celestial, porque somos los que vamos en aumento, somos los que vamos conquistando, Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, pisándole la cabeza a Satanás y a todos sus demonios. Hoy en esta tarde se desatan los aires, se desata el cielo, Padre celestial. Solamente las personas
Padre, se desata la calle, atamos y sujetamos todo hombre fuerte y mujer fuerte, todo principado, todo espíritu inmundo que no proviene del Padre, hoy queda amarrado, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Den un fuerte aplauso, iglesia, den un fuerte aplauso, porque el Padre mientras estábamos adorando y alabando me decía, mi pueblo que me adore, que me alabe, porque yo mucho saqué de la depresión, a muchos lo saqué del alcohol, de la cocaína, lo saqué de lo más profundo del pecado, lo saqué ahí donde nadie le va a un pecho, yo lo di todo en la cruz del Calvario. Así que den un fuerte aplauso, es mi papá, cuando no me discutía, no se me venía roto, mi papá me dio vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! Ese es el Dios que yo predico, el que vengo a adorarle con alegría y gozo. Yo me estoy haciendo para la iglesia. Ese es mi Señor Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús es nuestro Señor y Salvador? El Padre siempre me dice, hijo, cuando vayas a evangelizar a las células, predica sobre que yo soy Salvador, misericordia, que yo salvo, que yo pagué todo precio de pecado en la cruz del Calvario. Y no hay nada ni nadie, ni pecado más grande que yo, sino yo soy grande. Por eso Dios me dijo, de tal manera amé a este mundo, que amé a vos, aunque nadie te amaba, amé a aquello que todos lo aborrecían, y envié a mi Hijo para que tenga vida eterna. Pero acá en la congregación, en mi casa oración y puerta del cielo, hablaban sobre mi señorío, sobre que yo también soy su Señor. Porque antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora somos esclavos de Cristo. Por eso Pablo dice, esclavo de Cristo soy. Prisionero de Jesucristo. Él no decía, yo soy prisionero de aquellos que me persiguen, de los fariseos, de los romanos. Decía, prisionero soy de Jesucristo. Porque si estoy pasando por esta prisión es porque mi papá permitió. Y ahí aún en lo más bajo, aún ahí en la oscuridad, el Señor te va a glorificar. ¿Cuántos lo creen? Si estás pasando por circunstancias, si estás pasando por problemática, déjame decirte, secate la lágrima y anunciar el Evangelio del Reino. Anunciar el mensaje de Jesucristo, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque el Señor aún ahí en la oscuridad, aún en la cárcel, adorarle al Padre, adorarle, aunque usted esté amarrado espiritualmente, aunque usted esté encarcelado, aunque el diablo le amarró las manos, los pies, pero su boca no lo va a amarrar, porque el Padre siempre adoramos, y el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuánto hay acá de eso? Aleluya. Yo le doy gracias por esta honra. Gracias a Dios, la iglesia está creciendo, la iglesia se está expandiendo. Gracias a Dios por los hermanos, por los estudios bíblicos, por la parrilla. Gracias a Dios por los padres espirituales que tenemos. ¿Cuántos saben que son padres? Esos son los ángeles de las iglesias, que lo honramos en el nombre de Jesús. A nuestros líderes, aún también honramos, que somos un cuerpo, no te sientas de menos. No te sientas, porque si sos fiel en lo poco, el Señor en lo mucho te va a dar, y en lo mucho vas a saber ser un buen administrador. Porque si fuiste fiel en lo poco, déjame decirte que en lo mucho el Señor te va a bendecir y vas a dar en abundancia, vas a multiplicar. No como la matemática de este mundo, que 2 más 2 por 2 es 4. La matemática del Señor no tiene número, es infinito. Por eso, sin extenderme más, voy a dar la palabra al Señor. Esta palabra se trata un poco del señorío del Señor. Que hoy el Espíritu Santo se va a glorificar. Que no es el evangelista, que la presencia del Espíritu Santo. Todo aquel que ponga en práctica esta palabra, déjame decirte que el Señor te va a libertar, te va a sanar, te va a restaurar. Porque el Señor dice, todo aquel que pone en práctica mi palabra, aunque venga lucha, prueba, tormenta, tempestad, no te va a voltear. Y una forma de estar así, ¿sabe cuál es? Está en Mateo 13, capítulo 45. El título es La perla de gran precio.
¿Cuántos saben que tengo que pagar un precio? Uno solo dijo amén. Porque el Señor lo quiere hacer morir. En Colosenses dice su palabra: hacer morir lo terrenal que hay en vosotros. El Señor quiere que moramos a nuestro viejo hombre, para que Él resucite y demos vida a aquellas personas que están ahí afuera. ¿Cuántos dicen amén? Porque primero, para resucitar tenemos que morir. Tenemos que morir a tradiciones, a cultura de este reino, a la victimización, a familia, a trabajo, a la inteligencia, a la sabiduría, opiniones, fuerza. Por eso una palabra dice: no te alabes. El sabio no se alabe en su sabiduría, y el fuerte en su fortaleza, y el rico en su riqueza. El Señor quiere que Él gobierne en todas nuestras áreas, para que el verdadero evangelio del reino te funcione. ¿Nunca te has puesto a pensar? Yo voy a poner por primera persona porque el Señor un día me tuvo que dar esta palabra. Durante 5 años iba a la iglesia, venía, era un seguidor de Cristo. Pero un día el Señor me dijo: yo quiero que seas un discípulo, un verdadero cristiano. Es verdad, tenemos errores, tenemos problemas, tenemos dificultades, pero el Señor quiere que seamos cristianos de verdad. No evangélicos, sino cristianos. El cristiano es aquel que cuando se equivoca va y pide perdón. No tiene problema en perdonar o pedir perdón. De reconocer, de aceptar que está mal. El cristiano es el que siempre está multiplicando, no está dividiendo. El cristiano es aquel que no murmura ante la autoridad. El cristiano es aquel que ama su casa, que ama su casa donde venimos a comer, a donde venimos a llenarlo de la presencia de Dios. Ese es el cristiano. Ese es el hijo. Por eso el Señor está buscando hijos. Tenemos que tener el carácter de oveja. La oveja es sumisa, pero no ser oveja. Porque la oveja, ¿qué hace? Manda mensajitos: ayúdame, bendecime, ungime, ¿por qué no me contestas? Pero como decía el ministro, cuando pasamos a otro nivel, nosotros, la presencia de Dios se va a manifestar a donde vayamos. Donde nosotros pondremos un pie, la gente misma lo va a venir a buscar, a contar sus problemas, disculpen. Y ahí a nosotros le vamos a presentar a Cristo. Donde le vamos a decir: yo estaba pero peor, mucho peor. Pero no importa mi testimonio, sino importa lo que la palabra de Dios hizo con mi vida. Yo la tomé, la atesoré en mi corazón. Y lo primero es, sin darme cuenta de lo que hice, es pegarme al pastor, al ministro. Siempre dije, cuando estaba en la calle, yo sí voy a estar con los muchachos, que se la van, que no antes decíamos así: no me voy a juntar con cualquiera. Yo era una persona muy selectiva, era una persona que no se juntaba con cualquiera. Era una persona que era soberbia, orgullosa, que era engreída. Aunque el Señor sigue todavía trabajando en mí. A veces quiere venir el viejo hombre, pero ahí ando yo lo hago morir. Ando saco yo la espada del Espíritu y digo: te reprendo, diablo. Cuando vengan esos pensamientos a tu mente, reprende y mata a ese viejo hombre. Hacelo morir. Porque ahí no se encarga ni el pastor, no se encargan los líderes, no se encarga, sino ahí te encargas vos. A lo tenés que hacer morir a ese viejo hombre. Yo muchas veces me identifiqué con Jacob. Jacob, antes de ser Israel, era un tramposo. Él siempre estaba haciendo trampa. Yo era muy tramposo. En el área de siempre quería la bendición, buscando atajos. Siempre haciendo trampa. Pero ahí es donde el Señor me ministró mi vida. Y me hizo pelear con el ángel. Me hizo pelear conmigo mismo. Que yo tuve que entregar todas las perlas que yo pensaba que era de gran precio. Pero hasta que un día vino esa perla de gran precio que fue Cristo de Nazaret. Porque el único impagable, lo único que no podemos pagar
o comprar o vender es la salvación. Porque Él la pagó en la cruz de Calvario. ¿Cuánto creen? Él la pagó ahí y merecedor éramos su gracia y su misericordia, pero Él murió por mí y por usted. Y Él pagó el precio. Antes yo corría el pecado, pero ahora trato de alejarme del pecado. Aunque a veces me quiera correr, yo corro. A veces tenemos que ser como José, correr. ¿Cuánto dicen amén? Así que dice la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, disculpes, y la compró. Gloria a Dios, qué hermosa palabra. Esta palabra va a romper mucha estructura en mí. Esta palabra, si usted deja que entre en su corazón, va a traer un rema del cielo para su vida. Y va a ser bendecido, va a ser próspero, no solamente en economía, sino espiritualmente. Porque como hoy cantamos, el reino, así como en el reino del cielo, el reino sea aquí. Tenemos que manifestar el reino a través de la oración y la alabanza. Pero nosotros somos embajadores allá arriba. Estamos en este mundo, pero no somos. Nosotros tenemos el privilegio de anunciar el evangelio del reino. Por eso dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenos perlas. El mercader es un pecador, así como somos todos nosotros. Todos somos pecadores. La palabra de Dios dice, aquel que dice no tener pecado, Dios le hace mentiroso. Por eso todos los días constantemente tengo que decir, Señor, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador y del polvo vengo. Y necesito tu guía, Espíritu Santo. Porque si yo hago como yo quiero, voy a destruir, voy a derribar. Porque a veces estamos así, ¿no? Medio... ¿Qué le pasó al evangelista? No oré a la mañana, cosa que... No, tenemos que estar siempre aferrados, siempre sobre la roca. Acá voy a hacer hincapié, dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Dice que el reino es imprescindible, que debe ser deseado sobre todas las cosas. Imprescindible es que no tiene valor, es algo caro. Así, hermano, tenemos que buscar el reino en su justicia. Así tenemos que buscar. No solamente venir por un milagro, sino buscar su reino y su justicia. Acuérdense que Dios es justo. Él es misericordioso, pero también Él es justo. Por eso Él da hincapié sobre los talentos. Aquel que le dio 10 y multiplicó, el Señor le dio. Y aquel que le dio 1 y no hizo nada, el Señor le sacó. ¿Qué le quiero decir con esto? El Señor acá está todo. Este es como un, ¿cómo se dice? Un libro, es como un manual de cómo vivir bien en esta tierra. Acá está la palabra de Dios. Muchas veces andamos turbados, andamos enojados, sin fuerza para venir a la iglesia. Venimos porque el pastor es mi tío, porque Paola es mi tía. Venimos porque, bueno, soy un líder, vengo a veces. Pero muchas veces tenemos que venir alegre adorándole al Padre. Porque déjame decirte que la persona no te va a salvar. La persona no murió por ti, sino fue Cristo de Nazaret. Él fue que murió por mí. Obviamente que cuando yo tuve un encuentro con el Señor y nací de nuevo, yo primeramente recibí una revelación y el Señor me dijo, ponete al lado del pastor. Y a través de esa decisión se me levantó el infierno entero. Pero yo sabía que tenía que hacerlo. A veces el Señor te va a hacer vender todas tus opiniones, tus explicaciones, tu sabiduría. Te va a hacer vender todo lo que tú piensas que es verdad. Porque la cultura del reino va más allá. Ese es el gobierno del cielo, no es el gobierno terrenal. Y muchas veces se me venía la palabra
del Señor cuando Pedro le dice: Señor, nosotros dejamos todas nuestras posesiones. Anteriormente, si usted lee, está en Lucas, en Mateo, cuando el joven rico era un seguidor de Cristo, pero él puso primero las posesiones, las perlas, no quería venderlo. Por eso cuando lo encuentra el Señor le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino del cielo? Y cumple los mandamientos. Sí, eso lo hago de pequeño. Siempre fui a la iglesia, desde que tenía 2 años. Soy hijo del pastor, hijo del pastor. Entonces ahí me dice el Señor: vende todas tus posesiones y sígueme. Realmente sígueme. Si usted lee, en la Biblia habla sobre que los hijos de Zebedeo, Levi, el Señor pasaba y el Señor solamente le decía: sígueme, y automáticamente dejaban todo, hermano. Todas esas perlas que ellos pensaban que eran de gran valor, la vendieron y compraron esa perla preciosa que se llama Cristo Jesús. Porque hubo un encuentro. Por eso acá habla sobre buscar el reino. Si ves que estás cansado, que te cuesta venir a la iglesia, te cuesta servir al Señor, buscar esa perla, buscar el reino, que todo será más liviano. Por eso el Señor dijo: aprenda de mí que soy manso y humilde, y traigan toda su carga a mí, y verán que será ligero. Y ahí el caminar con el Señor será más fácil, más ligero. Esto no quiere decir que las luchas y las pruebas desaparecerán, no, será más ligero. Porque tú no seguirás al hombre y a la mujer, seguirás a Cristo. Y ahí el Señor los llevará en conquista en conquista. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Este es el Señor. Muchas veces lo busca el Salvador, porque sí, el Señor es mi Salvador, me sacó del infierno. Ya el diablo no tiene esa autoridad. Por eso la palabra dice: no traigan las cosas antiguas, memoria. Mirá, diablo, ese viejo hombre ya murió. Yo fui comprado por la sangre de Cristo. Pero ahora es tiempo, ahora en la iglesia, no tener las mismas mañas, las murmuraciones, pleitos, celos, contienda, competitividad que teníamos en el mundo. Decirle: Tomás, Señor, te traigo esta perla que me cuesta, que me gusta. Porque a veces el pecado lo gustaba, a mí me gustaba el pecado. ¿Por qué usted piensa que yo durante 5 años estuve luchando con el ángel? Porque me gustaba los bailes, me gustaba la cocaína, me gustaba pelear. Y siempre decía: mirá, pero vos no vas a la iglesia, ¿sabes qué? Jesús no tiene la culpa. Y el pastor: nada, yo tengo la culpa, porque ¿sabes qué? No quiero dejar esto, dejar lo otro. Y bueno, yo voy a... Pero llegará un día, si Dios quiere. Más que Dios querer, si yo quiero dejarlo. Y hasta que llegó ese día. Hasta que un día el Señor tuvo un encuentro personal, donde el Señor golpeó la puerta de mi corazón, donde el Señor me pegó una buena libertad, vino a romper estructura en la mente. Muchas veces queremos espiritualizar al Señor, y el Señor vino hecho hombre, Dios hecho hombre aquí en la tierra, para decirte: mira, ese pecado que tanto te cuesta, yo lo pasé. Porque el Señor fue tentado en todo, dice tu palabra. En todo. Y así que, y dice que este joven rico agarró y dijo: pero Señor, ¿cómo voy a vender todas mis posesiones? Yo soy rico. Y bueno, dice que se entristeció y se fue. Y mientras iba caminando, dice que los discípulos murmuraban o pensaban: es difícil seguir al Señor. Venimos ayer que venía a dar una predica y decía: aquel que no aborrece padre, madre, hermana, no es digno de ser discípulo. Encima viene anteayer, vino un hombre y le dijo: Señor, quiero ir a enterrar a mi papá porque se murió, déjame. Deja que los muertos entierren a su muerto. Ahí empezó el discipulado, ¿no? Empezó realmente a calificar al Señor.
Los peces no. Empezó a ver quién realmente quería ser participante del reino de los cielos. ¿Quién realmente quería vender todas sus perlas para comprar esa perla preciosa? No es difícil, hermanos, porque hay una parte donde el joven rico del Señor dice: lo que es imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Y en esa parte, Pedro ahí a lo murmuraba y decía: Señor, pero nosotros dejamos todo. Yo dejé mi esposa, de mi hija, disculpen, dejé a mi suegra que ahora sanaste, dejé mi barco, dejé mis posesiones. Y el Señor me dijo: todo aquel va a ser recompensado 100 veces más. 100 veces más, hermano. Porque esta leve tribulación momentánea es pasajera. No se compara con nada con su peso de gloria. Denle un fuerte aplauso al Señor. Este es mi Señor. Está el Señor Salvador, pero también está el Señor que quiere que le entregues tu posesión, que le entregues tu perla, que le entregues lo que tanto te cuesta. Muchas veces no dejamos todo por el Señor. El Señor quiere todo, no un 70-30, quiere un 100% un corazón dispuesto. Por eso el Espíritu Santo viene hablando sobre la iglesia, donde esta iglesia se va a levantar en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos en tiempo donde el Señor está diciendo: salgan, id y predicar el Evangelio del Reino. Donde a través de los discipulados, ¿sabes cuántas veces yo me gustaría que toda la iglesia venga al discipulado? ¿O no, maestro? Porque ahí el Señor te enseña. Venir los lunes a oración, ese es pagar el precio. Ayudar a la casa, invertir en la casa, darle lo que es de César al César y darle al Señor lo que es del Señor. Por eso el Señor dijo: sí, háganlo, pero no se olviden de lo otro. Muchas veces estamos peleando con doctrinas, con leche espiritual. ¿Será pastor que me tengo que bautizar otra vez? Ya se bautizó 5 veces. Yo era uno de esos, me bauticé como 3 veces y todavía decía: bueno, sí, pasa que la semana pasada, pastor, estuve con los muchachos ahí y mirá, hermano, el pecado no es más grande que Dios. Dios es grande. Por eso, en una parte de la Biblia, 4 muchachos traen a un paralítico, entran por el techo. ¿Y sabe lo que le dice el Señor? Primeramente, antes de sanarlo, porque muchas veces estamos en la expectativa del milagro, de la sanidad, la liberación. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Tus pecados son perdonados. Mientras estaban todos los fariseos murmurando, diciéndoles: mirá, este paralítico, ¿por qué todos se asombraron? Porque lo conocían al paralítico. ¿Qué pecado lo ató y lo dejó paralizado? El Señor le estaba dando lugar al arrepentimiento a todos los fariseos religiosos, diciéndole: si tú reconoces tu pecado y te arrepientes, el Señor te levanta esa parálisis espiritual. Pero esos fariseos siguieron murmurando en sus corazones. Por eso el Señor ahí en su mente ya lo conocía, le dijo: ¿por qué murmuráis en su corazón? Y a veces, muchas veces, esa perla, la murmuración ante la autoridad, ante los líderes, no lo deja avanzar. Es momento de bendecir. Póngase de pie, amada iglesia. En esta tarde, el Espíritu Santo se va a glorificar. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué murmuráis en sus corazones? Le dijo el Señor. Viste que ese Señor era que iba al frente, ¿no? Jesús tenía todas las cualidades
de salir. Él iba a los montes. Ahí a donde nadie quería ir, iba. Él se adaptaba al sistema, se adaptaba ante el ambiente. Él se iba anotando a todos los pescadores y le daba parábolas para que entienda aquello que realmente quería en el reino de Dios. Por eso déjame decirte, no es el pastor, el profeta, el evangelista, sino la palabra de Dios que te va a libertar. ¿Cuánto lo creen? Así que den un fuerte aplauso a esta palabra. Mi vida nunca más soy nueva criatura.